Federal de Izquierda Unida, Cayo Lara. Señor Lara, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, y después de escuchar lo que nos acaba de contar Pepe, ¿qué le parece lo que están diciendo los medios, en este caso los periódicos, del 25S? Bueno, algún periodista me parece que hace una apreciación que se la podía haber ahorrado y seguramente que podía darle una cierta mayor calidad periodística a sus opiniones y expresiones, ¿no? Nosotros hemos estado, como venimos haciendo a lo largo del tiempo, hemos estado en las instituciones y en la calle. Y estamos en las instituciones y este día hemos estado cumpliendo con nuestra obligación en el Parlamento y defendiendo nuestras posiciones, y hemos estado en la calle porque en la calle había una protesta importante de gente de que podíamos llamar los rebeldes con causa, ¿no? Porque está habiendo muchísimo sufrimiento en nuestro país, se nos está robando a manos llenas la democracia. Los destinos de España ya no se están decidiendo ni tan solo en el propio Parlamento de España, sino que lo están decidiendo instituciones y poderes financieros especialmente que no han sido elegidos por los ciudadanos, no han sido elegidos por la propia democracia, y además muchísimos jóvenes, jóvenes muy formados, con buena preparación, que están viendo que el futuro es absolutamente negro porque no se les presenta ningún tipo de futuro. Y por otra parte están viendo cómo se está salvando la banca, por ejemplo, en España, y cómo estamos pagando el conjunto de ciudadanos lo que es el fiasco, lo que es el agujero que ha organizado un grupo de especuladores y de gente que de manera absolutamente irresponsable está jugando con los recursos del conjunto de los ciudadanos. Por tanto, hay muchas razones para la protesta y nosotros también hemos estado en la calle en una protesta que quiero resaltar, que la inmensa mayoría de la gente que estuvo en la calle, de esas decenas de miles de personas, gente que estaba actuando de manera absolutamente pacífica. Y tenemos que investigar, y nos gustaría que se investigara, dentro de algunas escenas que hemos visto en propios vídeos, se investigara realmente la presencia policial dentro de los propios manifestantes. Y algunos que, por ejemplo, portaban banderas rojas, etcétera, vamos a pedir una investigación sobre esos hechos. Sobre ese asunto, señor Lara, yo sé que estuvo junto con otros políticos en esas manifestaciones frente al Congreso. La Confederación Española de Policía dice que va a denunciarle a usted, entre otros políticos, insisto, por dejar caer o decir que fueron policías infiltrados los que iniciaron esos disturbios. Vamos a ver, hay afirmaciones por parte de representantes de dos sindicatos, del SUB y del CEP, que vienen a decir que efectivamente reconocen la infiltración o la filtración de policías dentro de los movimientos, dentro de las manifestaciones. Aquí, aunque no lo hubieran reconocido, da igual. Solamente hay que coger los vídeos, ver las escenas, ver frases de soy compañero, coño, soy compañero, que utilizaba uno de los que estaban de alguna manera, bueno, pues en manos de los propios antidisturbios. Y hay bastantes vídeos y hay que ver cómo se produce alguna de las escenas cuando se produce una de las primeras o la segunda carga por lo menos, donde habrá alguien de los, diríamos, manifestantes provocadores, que los hay, son una minoría muy minoritaria siempre, pero que están ahí y que aparecen. Pero tenemos una duda por lo menos razonable de que entre esa gente no puede haber alguien también desde el punto de vista de las propias fuerzas de seguridad. Hay un responsable de un sindicato que ha venido a decir que es que el comportamiento de los infiltrados dentro de las movilizaciones, de los violentos, dice concretamente, pues tienen que comportarse en el mismo nivel para no ser detectados por aquellos que están intentando controlar dentro de la manifestación. Hay un elemento que hay que valorar profundamente. Bueno, pues además de anunciar la Confederación Española de Policía esa posible denuncia a usted, entre otros políticos, el secretario general de esa organización valoraba así esas acusaciones. Vamos a escucharlo. Son leyendas urbanas que existen y, por supuesto, que desmentimos completamente ese tipo de noticias porque no tienen cabida, no tienen razón de ser, y en cualquier caso lo único que hacen es intentar ocultar, establecer una cortina de humo sobre el verdadero problema de lo que ocurrió ayer, más allá de la crisis y el derecho natural que tienen todos los ciudadanos a protestar, y es que la irrupción de grupos violentos, de grupos radicales, pues sistemáticamente lo que están haciendo es generar actos vandálicos, destrozos en las calles y, en definitiva, perturbando la normal convivencia en este país. Bueno, pues según el CEP, ya lo ha escuchado, señor Lara, es una leyenda urbana. A mí me gustaría hacer una... Aquí se ha estado intimidando a la gente desde hace ya bastante tiempo. El día 15S, en concreto, la manifestación que organizaron los sindicatos y el tejido social en nuestro país,
que hubo centenares de miles de personas en la misma, se detuvo a 4 personas porque portaron una pancarta de 2 metros que decía 25S y fueron detenidos. Después una gente que se reunió en un parque también fueron intimidados y les pidieron la documentación porque estaban haciendo una reunión en un parque que no estaban haciendo ninguna alteración del orden público. Después la gente, cuando vino a las manifestaciones en los autobuses, se le paró en determinadas ciudades de nuestro país en la salida y se les estuvo pidiendo la documentación, les estuvieron cacheando, registrando a gente que venía a una manifestación autorizada, legalizada. Es decir, estamos con prácticas de intimidar a la población para que no pueda manifestar la protesta que está provocando el propio gobierno por las acciones que está haciendo contra la población. Y hoy mismo, con los presupuestos generales del 2013... No se me adelante, señor asistimos. Lara. No, pero digo, es que estamos... Porque es la segunda pregunta que le iba a hacer. Decíamos los viernes negros, hoy ha sido un jueves negro más, pero ya está bien de que tengan que estar pagando los ciudadanos de nuestro país los platos rotos que han hecho un grupo minoritario de gente en nuestro país, que han hecho los banqueros, los especuladores y con apoyo de los gobiernos. Y la gente, sencillamente, lo que está es que ante tanto castigo y tanta injusticia, la gente reacciona, se manifiesta, y repito, la inmensa mayoría de forma pacífica, porque además ese es un movimiento que tiene el elemento del pacifismo como elemento fundamental y central de su propia protesta. Queda claro, porque además nosotros aquí en el canal estuvimos viendo esas imágenes y había mucha gente ese día, el 25S, y vimos pues que había sido efectivamente lo que nosotros vimos, por lo menos, que habían sido unos pocos. Pero insisto, vamos a ir al tema del día, que son esos presupuestos generales del Estado. ¿A usted qué le parecen? Bueno, hemos hecho ya una valoración inicial de lo que hemos conocido. La previsión de lo que iban a ser los presupuestos ya lo sabíamos. Lo sabíamos por el techo de gasto que ya estaba aprobado por el Gobierno, que llevaba un recorte ya importante en los presupuestos, y por el propio plan bianual que el Gobierno ha presentado a la Troika, antes incluso de discutirlo en el propio Parlamento. Los presupuestos o los esbozos del presupuesto 2013-2014 ya están presentados por el Gobierno a Bruselas. Y ahí lo que hay son una política más de recorte y de ajuste duro. Es decir, el Gobierno vuelve a insistir sobre la misma línea que se está demostrando que es negativa, porque ni resuelve el problema del déficit, porque aumenta la recesión, porque sigue aumentando el desempleo y además está reduciendo el propio consumo, que a la vez está llevando al deterioro de la economía. Esto es lo que son estos presupuestos. Son unos presupuestos que van a generar más protesta en la calle, más movilización, porque son unos presupuestos que lo que generan es más sufrimiento en la mayoría de nuestra sociedad, porque inciden en las mismas líneas negativas que está aplicando este Gobierno de recorte y de ajuste duro. Por poner 3 detalles, son presupuestos que recortan las partidas presupuestarias de los ministerios, de algunos como el de Agricultura, un 30%, de Fomento casi un 20%. Recortan el empleo, es decir, no solo no generan empleo. El Gobierno da 2 mensajes. Nuestro objetivo es crecer y crear empleo. Pues bien, estos presupuestos destruyen empleo, porque de cada 10 plazas que se jubilen en la administración pública, solo se cubre hasta 1 plaza. Pero además se amortizan, y en el plan bianual está perfectamente definido que las plazas que no se cubren se amortizan. Por tanto, el Gobierno destruye empleo y además vuelve de nuevo a cargar contra los funcionarios de la administración pública como si fueran los culpables de la crisis de nuestro país. Llevan ya un recorte de más de un 25% de ajuste en las políticas desde que empezó la crisis y vuelven de nuevo no a congelar los salarios, a que pierdan poder adquisitivo en función de la inflación que vamos a tener este año. Vuelven a cargar, aunque parece que este año por lo menos la paga de Navidad no está por lo pronto prevista en los propios presupuestos para que se la vayan a quitar. Y todo esto solo está conduciendo a más empobrecimiento, repito, y a que no tengamos una salida de la crisis, que se puede salir de la crisis de otra manera. Le vamos a trasladar ahora, señor Lara, las preguntas que Ana Gamar ha seleccionado de entre las que nos han enviado para ustedes, para usted, quiero decir, los internautas. Ana, conectamos de nuevo contigo, adelante. De las preguntas que nos han llegado para acá, Lara, hemos seleccionado 2. Dani, que es un internauta que se define como un ciudadano más defraudado que indignado, quiere saber qué camino hay que tomar para retomar la confianza de la población en la política y en los políticos. Y Eduardo le pregunta cuándo van a poner orden en Extremadura. Bueno, pues la política, se retoma la confianza de los ciudadanos en la política cuando los políticos, algunos no son unos chorizos, cuando a la política se va a servir lo público, se va a servir con honestidad, con decencia, a aportar los conocimientos que se tienen y a trabajar por el bien común. Y no se va a defender intereses de banqueros, intereses de especuladores
intereses en definitiva de esos llamados mercados, intereses que además nos están conduciendo a una situación de deterioro a nuestro país, como han conducido a otros países como el caso de Portugal o como el caso de Grecia. Esa es una manera, y además retomando o fortaleciendo la democracia. Voy a poner un botón de muestra. No es de recibo que nuestra fuerza política, que le podemos hacer una pregunta al Gobierno cada semana, pues esta semana que la pregunta era dirigida al Gobierno, no al presidente del Gobierno, de que nos explicara su posición, qué opinaba sobre las movilizaciones que se estaban produciendo en España, pues resulta que nos quitan hasta esa pregunta porque se la adjudican al señor Montoro y el señor Montoro no podía asistir al Congreso en ese momento, como si no hubiera más miembros del Gobierno para que pudieran contestar, repito, a la única pregunta. Esto da una idea del nivel de deterioro democrático desde nuestro punto de vista que está teniendo la actividad parlamentaria. Van ya 29 o 30 reales decretos leyes, y se están tramitando la inmensa mayoría por la vía de la convalidación sin pasarlos a proyectos de ley, para que no pueda haber discusión en el Parlamento e incluso no se puede invitar a las asociaciones a que puedan participar y opinar en los trámites de los proyectos de ley. Por tanto, se está gobernando por decreto ley. Hay una falta de democracia clarísima y, repito, vuelvo al principio, hace falta honestidad en todos los políticos, que quien la haga la pague, y que además se vayan sentando gente en los banquillos, porque no es de recibo que el Gobierno nos haya negado 5 veces ya una comisión de investigación para investigar quiénes son los responsables del desastre económico que han organizado con este país. Queda clara esa respuesta, pero vamos con la segunda pregunta. ¿Cuándo van a poner ustedes orden en Extremadura?, nos preguntaba Eduardo. En Extremadura tomó una decisión soberana nuestra organización, somos una organización federal, ha tomado una decisión que es conocida, una decisión que fue permitir el Gobierno del Partido Popular, porque podía haber hecho un acuerdo con el Partido Socialista, no lo decidieron así. No está de acuerdo la Dirección Federal de Izquierda Unida con esa posición de nuestra organización en Extremadura, y repito, es conocido, y depende de ellos que cambien de opinión. Yo creo que la propia actuación que está teniendo el Gobierno de Rajoy, la dureza de sus medidas, que ahora ya no es una presunción, ahora ya es una realidad objetiva. Llevamos 8 meses de Gobierno de Rajoy y parece que han pasado ya 8 años de castigo a la población. Bueno, yo espero que esas propias contradicciones lleven a que pueda haber una respuesta distinta y que la gente cambie de opinión de nuestra organización en Extremadura y se pueda, de alguna manera, tomar una decisión que cambie la que adoptaron, repito, soberanamente, cuando en las elecciones anteriores. Abrimos esta entrevista a nuestros tertulianos. Empezamos por Javier Ruiz. Señor Lara, usted pide claridad a los políticos. Uno sabe que estamos muy lejos todavía de las elecciones, pero viendo las encuestas se le pide claridad. ¿Usted sería parte de un gobierno de coalición con el PSOE si PSOE e Izquierda Unida sumaran? ¿Usted sería vicepresidente de Alfredo Pérez Rubalcaba? En el PSOE tienen que cambiar muchísimas cosas, tienen que hacer yo diría que una revolución interna dentro del partido, porque son absolutamente responsables y corresponsables de la situación de deterioro que tenemos en nuestro país. No hay que olvidar que el primer tijeretazo lo dio Zapatero, que la democracia se puso de rodillas ante los mercados estando Zapatero, que Zapatero fue incapaz de pinchar aquella burbuja inmobiliaria que tanto desastre ha creado en nuestro país, que además nos llevó a las pensiones a aumentar los años de jubilación para el 27, sí, estos parece que dicen que lo van a adelantar a 67 años, nos puso la primera reforma laboral y hizo una cosa gravísima, y junto con el PP, porque en esto el PP estaba de acuerdo plenamente, y fue modificar el artículo 135 de la Constitución. Es decir, de aquellos polvos vienen estos lodos. Se ha puesto en la Constitución española, sin consulta al soberano, sin consulta al pueblo español, que primero tenemos que pagar los intereses y la deuda antes que nuestro bienestar social. Por tanto, es absolutamente contradictorio en este momento cumplir con las dos cuestiones. Pero, señor Lara, no es por interrumpirle, pero claridad, sí o no. Sí, ¿Usted pactaría o no pactaría con el PSOE? Quiero decir que son corresponsables de una política porque el diseño que hay de la estructura de la Unión Europea están implicados tanto los partidos conservadores como los partidos socialdemócratas, incluido el Partido Socialista Obrero Español. Mientras no haya una reconversión profunda, porque si pactamos algo tendrá que ser sobre programas, sobre propuesta concreta de programa. Y hoy el PSOE, yo pienso que el PSOE de Rubalcaba, ya además de que él forma parte del problema, no está en este momento en la tarea o en la labor de poder hacer esa reconversión o revolución interna para tener un cambio de políticas que además dé credibilidad a la opinión pública. O sea, en Madrid no habría modelo andaluz. Han perdido la credibilidad. Y si hay pactos de gobierno, repito, tendrán que ser en función a programas concretos
medibles y además que tengan que ver con salidas sociales de la crisis y con políticas radicalmente distintas a las que en este momento se están produciendo. Estamos hablando del Gobierno de España. Manuel. Señora, buenas noches. Yo quería preguntarle sobre los presupuestos. Usted ahora mismo decía que efectivamente el margen de maniobra es muy pequeño, es decir, o se afronta los pagos de la deuda, los intereses de la deuda, o se hace un gasto social como usted demanda en este sentido. ¿No le parece poco realista? Porque al final lo que estamos hablando es de renunciar a pagar la deuda que tiene este país, que es una deuda muy alta, y eso choca con unas demandas de los mercados primero, porque los mercados precisamente en esa espiral lo que están exigiendo que esa deuda se vaya reduciendo, y segundo, contra las autoridades de Bruselas, incluso contra los países más importantes, pero en este caso contra la propia Unión Europea, que lo que demanda también precisamente es, por un acuerdo general político, que se reduzca esa deuda para poder salir de la crisis. Es un poco contradictorio, ¿no? No, vamos a ver. Lo que nosotros creemos que un país tiene que tener independencia para poder tomar decisiones con independencia. En este caso, el déficit nos hace dependientes, porque nos obliga a tener que ir a buscar dinero al mercado para poder pagar las facturas del déficit que tiene el Gobierno. Eso somos conscientes de ello. Los 38.000 millones que pagamos de intereses este año se están pagando por el tipo de interés de esa deuda que tenemos contraída y de la emisión que se tiene que hacer cada mes, cada semana prácticamente que está pasando de la misma, ¿no? Eso es prácticamente la mitad de lo que gastamos en sanidad en España. Es muchísimo dinero, pero hay que ir a atacar el fondo del problema. Para nosotros, la deuda hay que hacer una auditoría para ver qué parte de la deuda es ilegítima, porque entendemos que hay una parte ilegítima. Y hay una parte ilegítima de los intereses. Y es ilegítima en tanto en cuanto se ha montado una estructura europea por los dos grandes movimientos ideológicos de la Unión Europea, que es una estructura donde nuestro Banco Central Europeo no es nuestro Banco Central Europeo. Es el banco que está al servicio de los lobbies, de los intereses, de los inversores internacionales y especialmente de la propia banca. No es comprensible que el Banco Central Europeo le pueda dar dinero a los bancos al 0,75% para que a la vez estos nos compren deuda y especulen en la deuda soberana al 5, al 6 o al 4%, fruto de ellos por lo que estamos teniendo que pagar ese tipo de intereses. Por tanto, no entendemos y nos cuesta entender que la batalla en este momento no se esté dando por parte del Gobierno directamente para que ese Banco Central Europeo cambie la normativa, porque es una decisión política europea, los países de la Unión Europea, para que funcione como una especie de Reserva Federal de los Estados Unidos y que sea nuestro Banco Central. Si eso se hubiera conseguido y es una decisión política, hoy tendríamos menos deuda, hoy tendríamos menos intereses que pagar y tendríamos, por tanto, menos dependencia. No es ninguna utopía porque, repito... Usted sabe que las medidas que usted plantea, que es empezar con una auditoría, luego además cambiar todo lo que usted plantea para el propio desarrollo y la estructura de la Unión, requiere muchísimo tiempo. No, pero es cuestión, pero ¿cuándo se empieza? Son decisiones inmediatas, pero ¿cuándo ¿no? se empieza? Porque nosotros los intereses y la deuda se siguen incrementando y además los intereses se siguen aumentando. Y luego hay otra parte, que es la parte que no se quiere tocar. Es que en España hay 90.000 millones de fraude reconocido por todo el mundo y contra el fraude no se está combatiendo de una manera decidida. Y en España se han hecho rebajas fiscales en los últimos años por ambos gobiernos, PP y PSOE, rebajas fiscales en el tiempo de la bonanza económica, de inflar la burbuja. Parece que no se iba a agotar el dinero nunca y estaban bajando los impuestos, especialmente más a los beneficios del capital, y eso, junto con el estallido de la burbuja, nos ha llevado a vaciar las arcas de la hacienda pública. Y fruto de eso también está provocando la situación de falta de recursos a las propias comunidades autónomas que hoy tienen muchas dificultades con las políticas de tener que aplicar esos déficits que les impone el Gobierno, pero que todo es fruto de lo mismo. Dos cuestiones: rebajas fiscales durante años, desfiscalización de la hacienda pública, no luchar contra el inmenso fraude fiscal en España y después no tener un Banco Central Europeo que debería ser, repito, nuestro banco, porque es nuestro banco que debería intervenir directamente y no estaríamos sujetos a la especulación y podríamos afrontar perfectamente luchar contra ese déficit y no tener la dependencia que tenemos en este momento. Vamos a ir con Julio César. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Lara. Usted participa en las manifestaciones yo vuelvo al tema anterior, a las manifestaciones del 25S, ayer y antes de ayer, pero sobre todo antes de ayer, dice que forma parte del pueblo y que entiende las manifestaciones. Sin embargo, la mayor parte de la gente que se manifiesta es por desafección política y por una desconfianza a la clase política a la que usted pertenece. Primero, ¿se siente cómodo? Y en segundo lugar, ¿no hay alguna manera de que Izquierda Unida pueda aprovechar su presencia en esas manifestaciones para recuperar la confianza en las instituciones y sobre todo en las políticas? Nosotros hemos participado en
el movimiento 15M desde el primer día. Y hemos participado de una manera individual, como ciudadanos, sin hacer ostentación de nuestra representación política, y hemos estado porque entendíamos que era un movimiento de protesta, que se organizaba, que era legítimo y que además hay causa. Y hemos estado desde el primer momento en ese sentido. Nosotros no queremos protagonizar ningún movimiento. Nosotros tenemos nuestra organización política. Lo que yo sí creo es que ese movimiento lo que está ayudando es a repolitizar a mucha gente. Y aunque el mensaje es contra los políticos y la política, no es mensaje general, porque es tremendamente peligroso hacer un mensaje contra la política y los políticos, porque eso ya sabemos dónde termina. El final de ese mensaje sabemos dónde termina y la expresión no hace falta que la utilicemos porque la tenemos todo el mundo en la cabeza. Pero ese no es el sentido que tiene ese movimiento, aunque alguna gente le pudiera tener. La inmensa mayoría de la gente lo que está es descontenta de la actividad de determinados grupos políticos que son responsables de la situación que hay creada. Yo no me siento clase política. Yo no formo parte de la misma clase que el señor Rajoy. El señor Rajoy defiende unos intereses determinados y yo intento defender otros intereses más de la clase trabajadora, de los de abajo y de la gente que sufre más en este país. Y yo creo que el señor Rajoy y otros están defendiendo más los intereses de los banqueros, de los especuladores y de las clases sociales altas de nuestro país. Pero esto no hace falta que lo explique yo, esto lo sabemos todo el mundo. Por tanto, no hay una clase política. Gente que estamos en política, comprometidos, desde que tomamos la decisión de comprometernos, estamos intentando, con honestidad, intentar defender unas propuestas concretas para dar en este momento concreto de nuestra historia una salida social a la crisis y servir a los ciudadanos desde el punto de vista con lo mejor que sabemos y podemos hacer. Eso es lo que intentamos hacer y luego que la gente nos dé más confianza o menos, eso dependerá. Nosotros no nos queremos erigir en representantes de ningún tipo de movimiento y será la gente individualmente la que tomará la decisión y yo soy de los que piensan que tienen que tomar la decisión de organizarse porque sin organización no hay posibilidad de cambiar y nosotros queremos cambiar este país dentro del Estado de Derecho. Carmen. Sí, muy breve, señor Lara. ¿Usted condena, sí o no, el uso de la violencia por parte de los manifestantes que el otro día tiraban adoquines contra los policías? Yo condeno todos los tipos de violencia y en este momento se está ejerciendo, ¿en este en concreto? Se está ejerciendo mucha violencia contra la población. Ejercer violencia es intimidar a la gente que está reunida en una plaza. Ejercer violencia es parar un autobús y registrar a la gente. Eso es ejercer violencia contra la gente. Ejercer violencia es entrar en el metro de Atocha y a un par de personas, y a alguno le conozco directamente, ir a agredir a unas personas que no tenían además ni nada que ver con nadie de los que se podían estar hipotéticamente en lo que decían los movimientos de la calle Atocha que podía haber. Eso es ejercer violencia. Ejercer violencia es llevar a la gente como si fueran terroristas a la Audiencia Nacional y la propia audiencia decir que no va a haber esos casos y que los vean los juzgados de la Plaza de Castilla. Todo eso es ejercer violencia. Ejercer violencia es que tengamos que estar pagando la factura en nuestro país de los especuladores financieros, de los que nos han llevado al desastre, que no nos han consultado para llevarnos a ese desastre. Todo eso es ejercer violencia. Y lo que está viendo en la calle no se puede plantear como violencia que un grupo de 8, de 10, de 15 o de 20 personas en una movilización donde hay 30 o 40.000 personas hagan choquen con la policía y, repito, había que investigar también si algunos de esos también son propios policías. Por eso decimos que se investigue. Pero eso no es el todo. Para mí el todo es las razones que llevan a tanta gente a protestar contra unas políticas de un gobierno que está ejerciendo violencia. También hay otra forma de ejercer violencia. Y perdone que concluyo con una frase. Este gobierno no tiene legitimidad para gobernar con un programa que no es con el que se presentó a los ciudadanos. Se presentó con un programa y está engañando a su propio electorado porque no está cumpliendo con el programa electoral. Eso es ejercer violencia sobre los ciudadanos. ¿No condena a esos señores que tiraban adoquines a las policías? ¿Lo condena o no los condena? Nosotros condenando todo lo demás. Es que eso es un simplismo absoluto. Yo estoy en contra de la violencia. Jamás animaré ninguna violencia en ninguna manifestación. Pero desde luego a alguien le interesa mucho más que a nosotros el que pudiera haber focos de violencia, porque ¿no sería mejor que usted lo condenara precisamente para salvar al resto? Es que eso es el simplismo de la historia. Disculpe, es que el problema es que si no es por un grupo muy reducido y que tiene unos intereses muy concretos, repito, no se hubiera producido una manifestación absolutamente pacífica donde no hubiera habido ni un solo connato
de ningún tipo de choque con la propia policía. Y eso no hubiera sido una buena noticia para algunos en este país. Y por tanto también hay algunos interesados en que en cada movilización, esto es muy viejo, si es que esto es tan viejo como la historia de la democracia, que las movilizaciones acaben, como recuerdo una vez el Cojo Manteca, que era la que aparecía en unas grandes movilizaciones y era uno que rompía un semáforo. Aquella no era la movilización ni la manifestación. Y esa no es ese choque que ha habido de 15 o de 20 personas y que después creo que ha habido una actuación desproporcionada de la policía. Y que conste que la policía tampoco es toda igual, recibe instrucciones, recibe órdenes y por tanto los que han dado instrucciones concretas tienen también una responsabilidad en actuar de una manera tan desproporcionada. 1.400 policías cuando está diciendo la delegada del gobierno que había 6.000 manifestantes. Pero además, repito, todos los acontecimientos que se han producido previamente de intimidación a los ciudadanos. Es más, se ha dado por los medios de comunicación públicos y privados que era ilegal la manifestación y eso no era verdad. Estaba autorizada la manifestación y yo tengo el documento de autorización de la manifestación y se ha estado también, seguramente que no interesadamente por parte de los medios, pero sí se ha tergiversado para que los medios dieran que no era legal la manifestación para crear un clima, de alguna manera, de temor en la gente para que no asistiera la gente a esa movilización que, repito, el fondo central que tienen, el elemento central que los mueve es el pacifismo, es Gandhi. Señor Lara, me vais a disculpar, hay una pregunta que no ha salido, pero no quiero que usted se vaya sin responderla, no tiene nada que ver con el 25S. Hoy el Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución para celebrar un referéndum en la próxima legislatura. Muy brevemente me gustaría saber y conocer su opinión. Hay una campaña electoral. Más anunciado que tenemos elecciones en Cataluña. Está a mitad, no voy a hacer un texto, no voy a hacer un relato, pero sí quiero concretar un tema. La campaña electoral de Cataluña, ¿qué va a ser? ¿Para hablar del referéndum o para hablar de los problemas sociales que tienen los catalanes y las catalanas? Nosotros vamos a intentar en la campaña electoral decirle a la gente y explicar cuáles son las alternativas y preguntarnos por qué hay tanto paro en Cataluña, por qué se ha hecho una política de repago en la sanidad en Cataluña, por qué Convergencia y Unió es corresponsable de haber desfiscalizado la hacienda pública del Estado, bajando los impuestos más a los más ricos y ahora viene a decir que el Estado es el culpable de que no tengan recursos en Cataluña con propuestas determinadas que mantienen en ese sentido. Es decir, son corresponsables de una reforma laboral que está dejando parada a mucha gente en Cataluña. ¿Pero el referéndum qué le parece? No, pero digo, es que todo esto es responsable Convergencia y Unión, que ahora en lugar de asumir su propia responsabilidad en el fracaso de la gestión de la situación en Cataluña, lo que se intenta es envolver en una bandera para con el tema de la identidad catalana, que nosotros respetamos y es absolutamente legítima, pero hacer una campaña electoral donde el problema sea referéndum sí, referéndum no, qué malo es Madrid, qué buenos somos nosotros los de Convergencia aquí. Por tanto, ese no es el camino y nosotros entendemos que en Cataluña lo que hay que explicar en la campaña, tanto Convergencia y Unión como los demás, es qué alternativa tienen para los ciudadanos de Cataluña que están sufriendo las consecuencias de una política de recorte y de ajuste en la que Convergencia y Unión es absolutamente corresponsable. Bueno, pues hay ahora muchas campañas abiertas, porque recordamos que no solamente en Cataluña hay unas elecciones, sino también en el País Vasco y en Galicia. Señor Cayo Lara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la noche. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y antes de